conversar con dos decanos de facultades de medicina en nuestro país. El doctor Pedro Saona Ugarte, él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Saona, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, doctor Huertas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Huertas, muy buenos Acérquese días. un poquito al micrófono, gracias. Y Gracias. también el doctor Pascual Chiarella Ortigosa, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Doctor Chiarella, buenos días, gusto de saludarlo. Muy buenos días, doctor Huertas. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias Yo por la quisiera hacerle invitación. la primera pregunta a los dos, pero para que nos la respondan bien cortito, en un minuto más o menos cada uno. Doctor Saona, empiezo con usted. Estamos preparando en el Perú a médicos más para labores hospitalarias que labores de cuidado primario de la salud, ¿le parece? Yo diría que en realidad la formación integral del médico tiene que prepararlo tanto para la atención en un primer nivel de atención, así como una atención hospitalaria. Indudablemente, cuando el médico inicia su labor asistencial, lo va a hacer usualmente en primer nivel de atención. En ese sentido, en la universidad actualmente los estudiantes acuden a centros hospitalarios, pero también acuden a centros primarios de atención. Y lo que es la atención, escenarios simulados, permiten a los estudiantes tener algunas competencias en relación a lo que debe ser la atención de los pacientes, por ejemplo, en consultorios en un primer nivel de atención. En ese sentido, yo creo que es una preparación que tiene que tomar en cuenta ambas cosas. Claro, Que doctor debe Chiarella. tomar en cuenta, pero la estamos haciendo en general. No quiero hablar de su universidad, obviamente, pero su opinión como decano. En general, ¿el Perú está formando más médicos para hospitales que para centros periféricos? Yo diría que la formación de los médicos debe ser integral. No, debe ser. En pero general, estamos en haciéndolo. todas las facultades de medicina, prepararlos con las competencias para Claro. poder acceder a la Eso atención. debe ser, lo estamos de acuerdo, debe ser, pero lo que yo quería saber era si lo estamos haciendo y cuál es su visión. Doctor Chiarella, ¿usted qué opina? ¿Estamos formando en el Perú médicos más para el lado hospitalario que para el lado periférico? La percepción que da la pregunta es orientándolos hacia el lado hospitalario y estoy de acuerdo. Sin embargo, tenemos que ser claros y conscientes de que el médico que se forma al terminar la universidad va a ir después a otro periodo de entrenamiento, que es el residentado. Ese es el que termina de formar el médico. En los países en el mundo, usualmente hay varios países que no hay una interfase entre una etapa y la otra, continúan la formación. Por eso es que la formación de 7 o 6 años se prolonga 3 o 4 años más para poder llevar a ese nivel de competencia que usted está presentando. Totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, es necesario hacerlo en esa forma. En el Perú se está haciendo ese proceso, pero se hace un proceso con un fraccionamiento, con un momento ventana, en donde aparentemente yo sí creo que se está cumpliendo bien ese proceso y creo que sí se logra hacer que el alumno, primero alumno y después médico, pueda trabajar en el primer nivel de atención con menos complejidad. ¿Este es el serum? Ese es el serum. ¿Y cuál es la importancia en la formación del médico y cómo llegan nuestros, porque hacia donde creo que apunta la pregunta o la inquietud del doctor Huerta es si los egresados o quienes salen de las universidades, han estudiado medicina, están preparados justamente para ese primer nivel de atención, o si lo que van a hacer es, en la experiencia, empezar o terminar esa capacitación. Yo me relaciono mucho con médicos jóvenes, recién salidos o por salir. El desenvolvimiento al salir de la carrera no es malo. Yo creo que sí es un proceso bueno. Si ustedes los comparan con otros médicos en otros países del mundo, el comportamiento es distinto y eso sí da valor a lo que se hace en el Perú. O sea, los muchachos, digo muchachos, pero ya son médicos, ya son profesionales, han sido entrenados para el nivel de competencia que deben de tener en ese punto. No le pide algo muy complejo, no le pide hacer un control muy largo de un paciente con una diabetes muy grave, pero sí pídele que tenga que reconocerlo, pídele que tenga que saber manejarlo, orientarlo, educarlo. Eso sí lo hacen en el primer nivel de atención, que es la función para la que estamos hablando ahorita, ¿no?
Son dos cosas distintas. Y en lo que es la proyección a la comunidad, porque hablábamos hace un momento que estas enfermedades crónicas necesitan muchísima educación del público, necesitan mucha orientación comunitaria. ¿Estamos formando a los médicos con orientación comunitaria verdadera? Doctor Chiarella. La respuesta es que sí. Desde el comienzo se les va enseñando un poco lo que ocurre en la comunidad. Cada vez se habla más de los determinantes sociales de la salud, que son la primera causa de problemas para el 80% de la patología, en el Pareto, como usted ha estado mencionando y ha estado mencionando la doctora Seinfeld hace unos minutos. Entonces, eso sí existe. Lo que falta es un poco el tiempo de experiencia personal, que es por eso es que la medicina es como es. O sea, yo no puedo comparar a lo que yo sabía hace 30 años a lo que se hace 15. No, claro, el proceso es paulatino, va cambiando y uno va aprendiendo. Hablábamos justamente de esa dinámica que hay en la evolución de la salud pública, cuando destacaba, por ejemplo, la doctora Jenny Seinfeld, el ejerciendo de que hoy tengamos un tipo de enfermedades en particular en determinada población también. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del dengue. Si la formación, y la pregunta es para ambos, es buena, ¿dónde está fallando entonces ese primer sistema de atención? ¿Qué es lo que se requiere si los egresados que tenemos, si los médicos están capacitándose de manera adecuada en las universidades? ¿Por qué entonces no se llega a recibir el servicio de manera adecuada? La pregunta para el doctor Saona. Bueno, yo creo que la doctora Seinfeld explicó varios puntos que son importantes en relación a lo que es las capacidades de las instituciones de primer nivel de atención que permitan realmente brindar la atención adecuada. Mencionó que el 100% de los establecimientos no estaban adecuadamente preparados. Infraestructura. En infraestructura y en equipamiento. Y en segundo lugar, la mitad de ellos no tiene un médico. ¿Por qué? Eso sería algo que no podemos nosotros responder. Creo que eso implica a otra instancia. Pero lo que yo creo también que es importante, tener una comunicación entre las entidades prestadoras y las entidades formadoras de salud, para saber exactamente cuáles son las necesidades del país, de modo que nosotros como formadores tengamos claro cuáles son los parámetros de la política de salud del país. Eso es muy importante. O sea, lo que usted nos está diciendo es que ustedes como decanos, como formadores de médicos, no tienen la información de los sistemas prestadores para decirle, mira, en el Perú en este momento necesitamos este tipo de médico, por favor, fórmanos este tipo de médicos. Usted nos está diciendo que esa comunicación no existe. Efectivamente, yo creo que esa comunicación no existe. Nosotros, como entidades formadoras, tenemos un concepto de lo que debe ser un médico en su amplitud, en su totalidad. Pero específicamente pueden haber necesidades particulares en determinadas zonas geográficas del país, que son diferentes. La doctora Seinfeld mencionó que en país a país es diferente. En nuestro país, multicultural, donde hay una geografía múltiple, las necesidades inclusive son diferentes. Los hábitos de vida son distintos, en fin, la geografía es diferente. Doctor Chiarella, ¿qué diría usted? La doctora Seinfeld hizo un comentario, y creo que también lo defiende el doctor Huertas, la institucionalización del sistema, vale decir, la continuidad del pensamiento, debería ser lo que marque una institucionalización del sistema. El sistema responde para dar un beneficio a la población. Ese sistema está conformado el Estado, las entidades del Estado a través de sus prestadores, hablemos del Ministerio de Salud, que son dos fuentes distintas, dicho sea de paso, las Fuerzas Armadas, el sector privado, el sector académico que se encarga de formar el recurso humano, el sector que va a recibir el beneficio también tiene que ser parte de esas decisiones y ir en un solo orden. Y este orden va a determinar muy claramente gestión apropiada, lo dijo la doctora Seinfeld, una gestión apropiada de la academia, vale decir acreditación, licenciamiento, reacreditación de las instituciones. Las universidades van mejorando. El sistema de acreditación y de calidad permite que las universidades mejoren en los años porque miden lo que salen de sus universidades y puede uno ir ajustando para que el alumno cada vez sea mejor. Claro. Cuando ese sistema funciona armónicamente, hay éxito en el país. Parece, doctor Huerta, no sé si usted piense lo mismo que yo, pero parece que en el Perú el gran problema es sentarnos todos alrededor de la mesa a dialogar y generar puentes de comunicación entre, como acaban de decir los decanos,
la academia, los especialistas, una representación también de la sociedad, claro, los prestadores de los servicios, incluso, ¿por qué no convocar, quién sabe, a las farmacias también? Es decir, todos los que tienen que ver de una u otra manera en la prestación de salud para atender las necesidades de la población deberían estar alrededor de esa mesa. Tenemos mucho más. Basado en datos y basado en realidades. Ahora estamos conversando con nuestros invitados, dos decanos de facultades de medicina en nuestro país, el doctor Pedro Saona Ugarte, quien es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el doctor Pascual Chiarella Ortigosa, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Ya en el bloque anterior nos han dicho los doctores que el Perú, las universidades están formando médicos que se adapten un poco a la realidad peruana, pero concluyeron de que hace falta información del sistema de salud, de los prestadores de salud, para que le digan a los decanos de la Facultad de Medicina: señores, nosotros necesitamos este perfil de médico para el Perú, basado en nuestras realidades, en nuestras regiones, etcétera. Nos han dicho nuestros invitados que eso no lo tienen, por lo tanto ellos forman a los médicos de acuerdo a los cánones establecidos de formación de médicos en todo el mundo. Doctor Saona, quisiera empezar con usted esta vez. Si usted pudiera cuantificar, y la misma pregunta le quiero hacer al doctor Chiarella, si se pudiera cuantificar, no sé si lo tiene o no, de cada 100 horas de entrenamiento que reciben sus estudiantes de medicina, ¿cuántos son a nivel hospitalario y cuántos a nivel de postas médicas? Yo diría que probablemente el 60-70% es hospitalario y debe haber un 30-35% que es a nivel de primer nivel de atención. Muy bien. Doctor Chiarella. Exactamente igual, 60% es hospitalario y por supuesto la diferencia va más hacia el nivel primario, desde trabajo precoz en la carrera, en el programa, hasta incluso muy cercano a lo que es el internado. Muy bien, lo cual nos lleva pues a pensar de que, como habíamos visto en los bloques anteriores, estamos formando el médico bastante hospitalario y nuestros sistemas de salud, por diversas razones, no están bien atendidos. Entonces yo quisiera preguntarle nuevamente, Mávila, con tu permiso, a nuestro invitado, el doctor Saona. Doctor, con este concepto, ¿cuál debe ser la prueba, el examen más adecuado para administrársele a un estudiante de medicina que sale? ¿El examen nacional de medicina era el adecuado para usted? ¿Es el que ha sacado el Ministerio de Salud bueno? ¿Qué es lo que piensa usted de este tema? Es interesante la pregunta porque en realidad la educación superior en salud cambia en el tiempo. Actualmente la educación superior en salud debe ir hacia el logro de competencias, de modo que el profesional pueda estar en condiciones de, en el mundo real, atender a un paciente como se debe. Indudablemente esto requiere una infraestructura, una economía que permita hacer esa evaluación, si se quiere hacer a nivel nacional, que pueda soportar el costo que esto implica. Tener escenario de simulación, tener suficiente cantidad de profesionales docentes capacitados en evaluación formativa y sumativa, que permitan evaluar adecuadamente al profesional. En la universidad, esa es nuestra función, esta es nuestra misión. Durante el proceso formativo, hacer todos los procesos de modo que durante la carrera el alumno empiece a mostrar las competencias año a año, de modo que al final de su formación es competente para realizar aquellas necesidades que su perfil de egreso está mencionado. Doctor, entonces, ¿cómo debe ser el examen? ¿El examen nacional de medicina para usted es el más adecuado para evaluar a los alumnos que salen de Cayetano? Es un examen de conocimientos. ¿Cómo debe ser ese examen en su opinión? Bueno, debería ser un examen que muestre la competencia del profesional, ¿cierto? Pero como le digo, eso requiere pues toda una infraestructura, una economía, o sea, etcétera. ¿El examen nacional de medicina era para usted el adecuado o no? El examen nacional de medicina muestra lo que son los conocimientos, que es una parte de la formación. Pero la formación no solamente son conocimientos, sino habilidades, actitudes y formación ética y de profesionalismo, lo cual debe mejorarse ese examen, entonces. No lo puede usted demostrar. Lógico. Debe mejorarse entonces el examen nacional de medicina. Sí, antes de escuchar al doctor Chiarella, doctor Huerta, si me permite, debemos sumar al doctor Julián Salas, portocarrero, decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, que se suma al programa. Bienvenido, doctor Salas. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto también saludarlos y ponerme a su disposición para cualquier tipo de pregunta o diálogo. Sí, el doctor Huerta preguntaba a nuestros invitados aquí, al doctor Saona y al doctor Chiarella, cuál debería ser el examen en medio de la polémica que ha suscitado el cambio que impuso el Ministerio de Salud. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cuál debe ser ese examen que garantice un mejor servicio de atención o una mejor atención en el primer nivel de salud pública? Bueno, en el último examen no tengo adecuadamente la información de cómo ha sido y en qué ha consistido el examen, ¿no? Pero básicamente estos exámenes están basados solo en la mayoría en los conocimientos que debe tener el profesional una vez que egresa, ¿no? Entonces, creo que eso no evalúa únicamente al profesional egresado, ¿no? Entonces, tiene que ampliarse en varios campos más este examen. Entonces, ¿En qué campos, por ejemplo, sugeriría usted que se amplíe? Por ejemplo, en la parte social, en la parte ética, en el conocimiento geográfico del país, porque ellos se dirigen básicamente al medio rural, ¿no? Entonces no pueden aplicar los conocimientos aprendidos teóricamente en la universidad cuando se dirigen al medio rural. Claro, entonces debe haber un experto en este tipo de exámenes que evalúe todos los campos y la realidad peruana, básicamente, porque el alumno al salir de la facultad no está con todas las capacidades y los conocimientos para aplicarlos en un medio diferente al que se ha formado, ¿no? Como es el medio rural. Doctor Chiarella, quedaba pendiente su respuesta. Nos quedamos con el primer examen, nos quedamos con el segundo, el que impuso el Ministerio de Salud, donde ponemos el énfasis en los conocimientos médicos, en la gestión, cómo compatibilizamos todo y cómo preparamos médicos para la atención a la población a través del Servicio Rural de Atención. Me voy a permitir hacer un poquito de historia. Doctor Huerta no me va a dejar mentir. 1910, informe Flexner. ¿Qué encontró el informe Flexner? Un desastre en la formación y educación médica en Canadá y Estados Unidos, desde universidades que dictaban 1 año hasta universidades que dictaban 8. Hay una decisión del sistema de mejorar el sistema y se revoluciona el sistema como termina siendo el canadiense y el americano. Vamos ahora a saltar a este siglo, 2020. El ENAM surge en el año 2003 por voluntad de las facultades de medicina para conocer su sistema, para ver cómo terminan los alumnos y poder ajustar la educación médica. 5 años después, el Ministerio de Salud toma ese examen para poner a los alumnos en un ranking y poder seleccionarlos para que vayan a los diferentes sitios. Es decir, el origen del examen fue uno y luego el MINSA lo utilizó para otra cosa. Exacto. ¿Ya? La institucionalidad cambió. Primero era el objetivo académico y pasó a tener un objetivo de selección. Cuando hay un objetivo de selección, el pensamiento del alumno sobre el examen cambia. 2020, 2024... ocurre lo que ha pasado ahora, que se busca hacer una nueva forma de selección, potestad del Ministerio de Salud, no de las universidades. ASPEFAM levanta el problema, pero no se puede modificar porque ya está hecho. Nuevamente regresamos a lo que conversamos hace unos minutos. El sistema tiene que irse afinando para regular y controlar. Respondiendo a la pregunta del doctor Huertas, ¿cuál es la mejor forma de evaluar al alumno? Los sistemas de acreditación llevan a conclusiones finales, donde tú tomas un examen teórico, que es una posibilidad, pero si tú pones un examen teórico práctico y si pones un examen con evaluación de competencias prácticas frente a un actor simulado en un espacio especializado, vas mejorando las herramientas. Ahora lo rellevo a donde usted está, doctor Huertas, Estados Unidos. Cuando el alumno termina y va a entrar a su ejercicio profesional, ¿qué cosa hace? Step 1, Step 2, Step 3. 3 exámenes que se permiten conocimientos de las disciplinas básicas de la carrera, conocimiento clínico, teórico y un examen práctico con un paciente.
Claro. No hay una sola prueba. Ese Correcto. sistema Se va tiene que ir tomando de avanzando acuerdo a los años. poco a poco con los años y mejorando. Correcto, los estudiantes de medicina toman el primer nivel, el cuarto año el segundo nivel y luego el tercero ya es cuando están en su residencia. En la mayor Ahora, parte para de terminar, países pasa sí. lo mismo. Todos Correcto. los países hacen Ahora, exactamente lo mismo. Doctor, sí, usted acaba de mencionar algo que nosotros en Espacio Vital lo revisamos la semana pasada, que es el informe Flexner. Para nuestros oyentes, lo que el doctor ha dicho es muy cierto y lo hablamos en Espacio Vital. Mávila, hace 110 años, un educador, el señor Flexner, Abraham Flexner, modificó completamente la educación médica de este país. Doctor, para terminar, doctor Saona, ¿usted cree que necesitamos un Flexner en el Perú para completamente cambiar la manera que estamos educando a los médicos? Yo creo que es misión de cada entidad formadora hacer la evaluación durante el proceso de formación, de modo que cada universidad pueda asegurar que el médico que está formando es el médico adecuado. Sí, pero si lo va a hacer por sí solo, ¿no le parece que sería conveniente hacer algo para el Perú grande? Interesante lo que usted dice, porque toda educación formadora tendría que haber sido licenciada. Ya. Y luego tiene que tener un proceso de acreditación periódico que permita la mejora continua de la calidad de formación. De modo que Estas nosotros ideas, aprendamos cada uno qué cosa nos falta para mejorar nuestra formación profesional. Y eso, en mi entender, de repente, no sé qué opina el doctor Chiarella, necesitamos un Flexner, un informe Flexner, una evaluación completa de cómo se está haciendo la educación médica en el Perú, doctor Chiarella. Y yo creo que sí se ha hecho. Y hemos sido conscientes de SUNEDU. SUNEDU lo hizo. Y hizo un licenciamiento para medicina muy estricto. Algunas universidades lo pasamos al nivel que tenía que pasarse. 10 habían pasado. Exacto. Correcto. Y en ese proceso se ha ido aprendiendo y hemos aprendido. Hay 2 universidades en el país que tenemos una acreditación internacional, que justo somos Cayetano Heredia y UPC. Y hay una acreditación internacional que sirve para ser reconocidos en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Muy bien. Doctores, muchísimas gracias de verdad por iluminar esta discusión, ¿verdad? Hemos concluido que necesitamos un cambio, ver el tipo de médico que necesita en nuestro Perú. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Pedro Saona y doctor Pascual Chiarella, y también desde Puno el doctor Julián Salas Portocarrero. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, buenos días.